Buenas tardes. Vamos a empezar. Bien, el tema de la clase anterior era los verbos en lenguaje, entonces hay que profundizar este tema. Buenas Entonces, tardes, profesor. buenas tardes. Entonces, sobre los verbos vamos a recordar, porque las diapositivas anteriores solamente eran teoría, entonces hay que ilustrar un poco más. El verbo tiene un accidente que se llama número, singular o plural. Persona, primera, segunda, tercera persona, tanto en singular y plural. El tiempo, pretérito, presente o futuro. El modo indicativo, ¿no? Tres modos: modo indicativo, subjuntivo y modo imperativo. Hay verbos perfectos, hay verbos imperfectos, hay verbos regulares y hay verbos irregulares. Hay grupos de irregularidad y verbos defectivos, ¿no? Entonces, un verbo puede tener raíz y sus desinencias. Modelos de conjugación también. Entonces, ese es de suma importancia. Bien, los verbos. Los verbos, los verbos son palabras que indican acción, pueden expresar acciones en. ¿En qué pueden? No, he pasado. Ejemplo, llamé. Futuro, hablaré. Presente, canto. Ahora, con el mismo verbo también puede indicar, por ejemplo, el verbo estudiar, estudié. En futuro, estudiaré. Presente, estudio. ¿No? Con cualquier verbo se puede estructurar el ejemplo específico. Entonces, veamos acá raíz y disinencia. La raíz de un verbo es aquel elemento que no cambia en las variaciones o en la conjugación. Es el elemento que se presenta y del cual se adhieren las desinencias. Para averiguar la raíz y la desinencia utilizamos el infinitivo. Para averiguar la desinencia se pone el infinitivo y las terminaciones ar, er, o ir son las desinencias. Para averiguar la raíz ponemos el infinitivo y le quitamos la terminación y es la raíz. ¿Bien? Entonces, veamos acá. Formas verbales. ¿Cuándo se dicen que son formas verbales? No, al añadir a la raíz distintas terminaciones obtenemos las distintas formas del verbo. Se Profesor, llaman, disculpe. buenas tardes. Se llaman formas verbales. Las formas verbales pueden ser formas simples, la forma verbal va sola. Forma compuesta, la forma verbal va acompañada del verbo haber. ¿Bien? La forma compuesta va acompañada del verbo haber. Modelos de conjugación. Entonces hay tres modelos de conjugación. Bien. Entonces, depende del infinitivo. Termina en ar, er o ir. Las desinencias van a ser distintas. Por eso decimos que hay tres modelos de conjugación. Primer modelo, primera conjugación, el infinitivo termina en ar. Segunda conjugación, el infinitivo termina en er. Y tercera conjugación, el infinitivo acaba en ir. ¿Bien? La raíz y la disinencia utilizamos el infinitivo. Ya, entonces, las formas verbales podemos precisar en lo siguiente. Al añadir a la raíz, hasta luego, al añadir a la raíz distintas terminaciones, obtenemos las distintas formas del verbo. Se llaman formas verbales. Las formas verbales pueden ser forma simple y la forma verbal va sola. Forma compuesta, la forma verbal va acompañada del verbo haber. Bien. Modelos de conjugación, ya hablamos cuando terminan en ar, er o ir. Primera, segunda, tercera conjugación. Primer accidente del verbo. El número.
Cuando yo digo, por ejemplo, enseño, y si digo enseñamos en plural, enseño en singular, el número es importante, o bien es singular o bien es plural. Entonces las formas verbales pueden estar en singular como plural. Expresa en singular, expresa acciones de una sola persona. En cambio, en plural, expresan acciones que realizan varias personas. Persona es otro accidente gramatical del verbo. Persona. Entonces, cuando hablamos de persona, estamos hablando de primera, segunda, tercera persona. Singular. Y en plural también, primera, segunda y tercera persona del plural. Importante. La persona indica quién está realizando la acción. Puede ser en tercera persona del singular, él realiza la acción. Tercera persona del plural, ellos realizan la acción. Ahora, en primera persona del singular, yo realizo la acción. Primera persona del plural, nosotros realizamos la acción. Segunda persona del singular, tú realizas la acción. Segunda persona del plural, vosotros realizáis la acción. Luego, en tercera persona del singular, él realiza la acción. Tercera persona del plural, ellos realizan la acción. Tiempo. El tiempo es otra categoría gramatical, o perdón, es otro accidente gramatical del verbo. Bien. Tiempos. Presente, uno de los tiempos. Yo enseño. Pretérito, yo enseñaba. Van dos tiempos. Y el tercer tiempo es el futuro. ¿Alguna pregunta, alguna duda hasta aquí? Estamos sobre el tema de los verbos. No, profesor. Muy bien, entonces los tiempos son tres: presente, pretérito conocido como pasado y el futuro. ¿Bien? Veamos acá. El modo. El modo es otro accidente gramatical del verbo. Por ejemplo, el tiempo es un accidente gramatical del verbo. Entonces, modo es otro accidente. No, hay modo indicativo, subjuntivo y modo imperativo. Tres modos. Aquí. Los verbos también expresan la actitud de la persona que realiza la acción. A esto se le llama modo. Puede ser en indicativo, en subjuntivo o en imperativo. ¿Sí? Estar atentos ahí. Verbos perfectos. Verbos perfectos. Los verbos perfectos son los verbos que indican acciones acabadas. El pretérito perfecto simple y los verbos compuestos son perfectos. Ejemplo, ayer escribí una carta a mi amiga Lucía. ¿Sí? Entonces, frente a eso, es importante conocer los verbos en función a los accidentes. Verbos perfectos. ¿En qué consisten los verbos perfectos? Los verbos perfectos son los verbos que indican acciones acabadas, el pretérito perfecto simple y los verbos compuestos en perfectos. Ejemplo, ayer escribí una carta a mi amiga Lucía. Bien. Ahora veamos verbos imperfectos. ¿Cuándo es un verbo imperfecto? Verbos imperfectos. Los verbos imperfectos indican las acciones que no están acabadas. Los verbos simples son imperfectos, menos el pretérito perfecto simple. Ejemplo, él llamará mañana a su primo Carlos. Él llamará mañana a su primo Carlos. Verbos regulares. ¿Cuándo es un verbo regular? Verbos regulares.
Los verbos regulares son aquellos que mantienen su raíz en todas sus formas. ¿Sí? Ejemplo, nado, nadar. Mantiene la raíz. Verbos irregulares. Los verbos irregulares no mantienen su raíz, a diferencia de los regulares. Ejemplo, duermo o dormir. No mantiene su raíz. Bien, entonces, esos son los verbos irregulares. Entonces, los verbos regulares mantienen su raíz en todos los cambios que sobre el verbo. En cambio, los verbos irregulares no. Tienen que variar con su propia raíz, ¿no? Toda la estructura de la palabra. Bien. Ahora veamos verbos defectivos. Existen también casos de verbos defectivos. Los verbos defectivos son aquellos que no se pueden conjugar. Ejemplo, llover, llueve, solo se puede conjugar en tercera persona. La persona no llueve, yo no voy a decir yo lluevo, tú llueves, no. Es una acción de la naturaleza, Dios. Entonces, es importante manejar eso. Bien. Los verbos defectivos son aquellos que no se pueden conjugar. Ejemplo, llover, llueve, solo puede conjugar en tercera persona. ¿Bien? Entonces, esta es una primera parte para, como recapitulación de lo que han aprendido el verbo desde primaria. Entonces, ahora veamos el otro material. ¿Se visualiza el material, Camila? ¿Se puede ver el material? Alarco. Sí, profesor. Ya, muy bien. Entonces, es importante cuando manejamos el verbo, saber definir el verbo. El verbo es acción, pasión, estado. Es todo lo que desarrolla el hombre, la conducta específica en acción. Y en una oración necesariamente tiene que estar el verbo para que sea oración. Excepto, no en todos los casos, excepto en la oración unimembre. Ahora, las conjugaciones son importantes de los verbos, que vamos a ver más adelante. La raíz y la disinencia es importante. Ya sabemos que la raíz es invariable. Y las disinencias son elementos que se van adheriendo al entorno de la raíz. Formas verbales. Diferentes formas verbales presentan los verbos. Tiempo de los verbos, número de los verbos, persona de los verbos, formas no presentadas. Bien, entonces, o no personales, o formas simples y compuestas, modos del verbo. Bien, veamos. Verbos, definición. Los verbos son palabras que expresan acciones que hacen o pueden hacer las personas, animales o cosas. Hablar, escuchar, llover, ladrar, maullar. Estados que realizan, que pueden presentar las personas, animales o cosas, ser o estar. Es en estados. Verso, definición. Los verbos ser y estar expresan estados. Ser bombero, soy feliz, estar cansado, está triste, el coche era amarillo y estaba roto. El verbo ser estar denota la existencia de algo, de uno mismo. Pero hoy en día se ha descuidado enormemente el estudio, hasta en los libros o textos. Estos temas no los ve el estudiante. Veamos. El resto de verbos expresan acciones. ¿Bien? Aquí tenemos, por ejemplo, leemos, salta, llueve, ruge, vuela, navega. ¿Bien? Ahora, marca con una cruz aquellas palabras que sean verbos.
alto, durmiendo, durmiendo el verbo, aspai o check, subieron el verbo. El otro verbo es iremos, estamos. Los demás son elementos de naturaleza que puede quebrarse una piedra o quebrarse un determinado lugar construido. Tenemos rojo, saltó, es la persona que hemos persuadido. Lluvia, cambiaron, a ver, corrieron, aquellos, míos, guapo. Entonces, los verbos solamente son saltó, corrieron, y cada uno con su aspecto. O check. Ejercicio 2. Diferencia los verbos según expresan estados o acciones. Juego en el parque. Está preocupado. Son muy simpáticos. Iremos al cine. Corre mucho. Ellos vendrán pronto. Seré profesora. Estaba nublado. ¿Ven? Diferentes ejercicios donde el niño puede desarrollar su capacidad interpretativa. Diferente de los... Bien, entonces, en este cuadro puede indicar juego en el parque. Lo que está en rojo es el verbo, juego en el parque. Está preocupado, son muy simpáticos. Iremos al cine, corre mucho. Ellos vendrán pronto, seré profesora. Estaba nublado. Entonces, cuando digo acá juego en el parque es acción del verbo. Está preocupada, es un estado. Son muy simpáticos, es un estado. Check, check. Iremos al cine, ¿no? Es el padre Cantito, o perdón, iremos al cine. Tenemos, a ver, iremos al cine. Es una acción. Corre mucho, es una acción. Ellos vendrán pronto, es una acción. Seré profesora, estado. Estaba nublado, estado. ¿Bien? Para poder recordar. Ejercicio 3. Subraya los verbos de las siguientes oraciones. Estaba haciendo la tarea de lengua y estudiando inglés. En la primera oración del primer guión, estaba es el verbo. Inglés es el segundo verbo. Perdón, estudiando es el segundo verbo. Ahí se presenta una oración compuesta coordinada. Bien, entonces, ayer fuimos al cine, pero la película que vimos no me gustó. Todos los verbos acá, fuimos en la primera oración. Vimos también otra palabra que no me gustó. Por eso, fulano o fulana no se presentaron. Dice, escuché en la radio que mañana lloverá y habrá mucho viento. Escuché es el verbo, subrayo. Lloverá es el otro verbo. Y habrá otro verbo en la otra oración. Esos son verbos en diferentes tiempos. Ahora, en la cuarta, de mayor quiero ser veterinario para curar a muchos animales. Bien, entonces, curar es un verbo, quiero es un verbo. En la siguiente oración. En la acampada los pasaremos bien y haremos muchos juegos. Pasaremos y haremos. Están sobre los verbos. Si vas a la frutería, ¿no? Cómprame manzanas para merecedor. Sugestivo, subjuntivo. Bien. Verbos y conjugaciones. Las conjugaciones se dan en todos los accidentes gramaticales. Ingresa en el jugo que le das, ya ingresó varios componentes. Entonces es importante, ¿no? Necesariamente toda acción que desarrolla la persona es con la palabra que se llama verbo.
Por eso dice, para nombrar un verbo lo hacemos con el infinitivo. ¿Y cómo es el infinitivo? Caminar, andar, estudiar, aprender. Todo lo que están terminaciones, ar, ir. En la moderna gramática ya no se llaman verboides, perdón, verbos en infinitivo, no, son verbos, son verboides, nada más. ¿Sí? Entonces, a la raíz agregado ar, ir, caminar, bailar, sosegador, etcétera. Bien. Bien. Ahora, nuevamente voy a recalcar eso. Para nombrar un verbo lo hacemos con el infinitivo. El infinitivo es cuando no está conjugado, cantar, caminar, partir, repartir, analizar, almorzar, descansar, jugar. Son verbos que terminan en ar o ed. Entonces, ¿qué dice la teoría del ministerio acá? Para nombrar un verbo lo hacemos con el infinitivo, que consiste en nombrar al verbo con la conjugación. Por caminar, bailar, pensar, estudiar, beber. Ya. Entonces, aquí estamos presentando algunas formas verbales. Seguimos con la conjugación de los verbos. Ahora, según las terminaciones anteriores, los verbos se pueden clasificar en 3 conjugaciones. Primera conjugación, verbos suyos. Segunda conjugación, verbos auxiliares. Tercera conjugación, verbos cuyos términos acaban en in. Bien, entonces estamos viendo el tema de los verbos. Ahora, ejercicio 4. En el ejercicio 4 vamos a ver lo siguiente. Indica a qué conjugación pertenecen las siguientes formas verbales. Escribí, escribió. Bien, entonces, escribió es pretérito. Pretérito. Entonces, tercera persona. Marco ahí. Estamos. Primera persona. Marquen ahí. Conmigo. Bien, entonces estamos. Comieron. En comieron es segunda persona. En segunda persona del plural. Hablaban. Primera persona. Marco un check. Sube. Tercera persona. Correré. Segunda persona. Nadando. Primera persona. Progresivo. Y pidieron tercera persona. Paseaste, primera persona. Volverán, segunda persona. O yo, tercera persona. ¿Sí? Y bajamos, primera persona. Ya. Los verbos están formados por una raíz y una desinencia. ¿Qué quiere decir esto? No. La raíz o radical ya no varía. Bien, a la raíz se agregan algunas partículas para tener otro sentido y otro significado en la oración. Los verbos están formados por una raíz y una desinencia. Para obtener la raíz, nombraremos el infinitivo del verbo y suprimimos la terminación ar, ed, ir. Cantaba. En infinitivo es cantar, vender, partir. En verbo, en presente, en pretérito, no. En pretérito será cantaba, vendieron en progresivo, partiremos a futuro. Entonces el elemento que no varía es can, event y part. ¿Sí? Entonces estamos ahí en el tema de los verbos. Luego tenemos en el ejercicio 5.
Acá en el ejercicio 5 tenemos, escribe el verbo en infinitivo, suprimiendo la terminación ar, er, ir. Mire, si acá el verbo dice saltaron, ¿no? Entonces, en sal nomás sería la raíz. Escribe la raíz de los ejercicios de los siguientes verbos. Sal nomás. S-A-L-T es la raíz, ¿no? En comemos, la raíz será com, C-O-M. En beberemos es beb, la raíz beb. En escribió será la raíz scrib, scrib. En estudiaré será estudi nada más, el ejemplo. Luego estudiaré. Entonces sería en infinitivo, en estudi nada más es la raíz. Dormíamos es dor. ¿Bien? Escribe la raíz de los siguientes verbos. Ya eso, ahí está ya la solución. La solución será sal. Ya está escrito ahí, ¿no? Se dice, escribe la raíz de los siguientes verbos. Escribir el verbo en infinitivo suprimiendo la terminación ar. En infinitivo. Bien. Entonces, pasemos a la siguiente. Escribe la desinencia de los siguientes verbos. Entonces, gritaban. Entonces, solamente acá está. Haban, haremos, o, dio, hará, hará. Bien. Entonces, solamente la desinencia. Las desinencias son las partículas que se adhieren a la raíz para dar otro sentido significativo de lo que es el verbo. Ahora, indica la raíz y desinencia de los siguientes verbos. Entonces, nats, la raíz. Y desinencia es aba, escribimos. Nat y ab como desinencia. Ahora, repetimos. Ya, entonces, la raíz de repetimos es repit. ¿Ya? O respeto, ¿no? Repet. A ver, vamos a ver. No, repet. Rep, perdón, es solamente R-E-E. Rep nada más de la casa, rep. Bien, entonces, salió, la raíz es sal, desinencia es io. ¿Ya? Entonces salió, entonces la raíz es sal acá. En script es escribe, script nada más es la raíz y irán será desinencia. En sal, io será la desinencia. En repite, imos, repetimos, a ver, raíz, repit, imos es desinencia. Bien. Ejercicio 8. Escribe 3 formas verbales diferentes de los siguientes verbos. Formas verbales. Bien. Entonces, escribí en la primera línea, viajé, planté. Bien. Entonces, verbos, formas verbales. Las formas verbales pueden ser simples o compuestas. Sitúan la acción en el tiempo. Tienen número. Informan sobre la persona. Bien. A ver, Díaz, ¿me está escuchando? Díaz. Díaz. A ver, Díaz, Jeremy, ¿me escucha? Profesor. Ya, entonces, atentos a cuando le diga para la diapositiva, hay que estar atentos.
Entonces, las formas verbales pueden ser simples o compuestas. Entonces, sitúan la acción en el tiempo, tienen número. Informan sobre la persona que realiza la acción. Muestran la actitud del hablante ante la acción expresada por el verbo. Esta actitud se refleja en el modo. ¿Bien? Entonces acá, por ejemplo, tiempo, número, persona y modo son accidentes gramaticales del verbo. Ahora, las formas verbales pueden ser simples o compuestas. Sitúan la acción en el tiempo. Tienen número. ¿Bien? Entonces hay que estar atentos ahí. Sitúan la acción en el tiempo. Porque si yo digo, enseñé, pasado o pretérito. Enseño, presente. Enseñaré, futuro. Tienen número. Enseño, singular. Enseñaron, plural. Ahora, informan sobre la persona que realiza la acción. Persona. ¿Bien? Entonces, muestran la actitud del hablante ante la acción expresada por el verbo. Esta actitud se refleja en el modo. ¿Bien? Entonces, tenemos ahí, a ver, las formas verbales pueden ser simples o compuestas, pues estoy indicando, sitúan la acción en el tiempo, el número, informan sobre la persona que realiza la acción. Muestran la actitud del hablante ante la acción expresada por el verbo. Esta actitud se refleja en el modo. Bien. Ahora, los verbos. Tiempo de los verbos. Los tiempos que puede presentar una forma verbal son presente, al pretérito se le llama pasado, al futuro y el condicional. En sí son tres, presente, pretérito y futuro, nada más. El condicional está dentro del futuro. Importante eso. Ahora, en el tiempo de los verbos podemos indicar, por ejemplo, presente, estudio. La acción coincide con el momento en el que se está hablando. En el pretérito es el pasado. Estudiaba, estudié. La acción corresponde a un momento ya pasado. En futuro, estudiaré. Acción situada en un tiempo que aún no ha llegado. Condicional, estudiaría. Ese condicional pertenece al futuro. ¿Bien? Tiempo que cumplirse unas condiciones para llevarse a cabo la acción. ¿Bien? Ahora, ejercicio 9. Indica el tiempo de las siguientes formas verbales. Presente, pretérito, futuro, condicional. Entonces, acá, por ejemplo, digo, miraba. En presente solamente es mira. En pretérito, miré. En futuro, mirará. Con el verbo aprobaría. Acá aprobaría está en condicional. Entonces, en presente es aprueba. En pretérito, aprobé. Y en futuro, aprobará. Entendré. El presente es tengo. En pretérito, tuve. Y en futuro, tendría. No, tendré. Y en condicional, tendría. Este verbo, ¿no? Es un verbo irregular. Ahora, pienso. Es en presente, pienso. Es presente, pienso. En pretérito, pensé. En futuro, pensaré. Y en condicional, pensaría. En llovió, un verbo impersonal. Llueve. En pretérito, llovió. En futuro, lloverá. Y en condicional, llovería. Pediría. En presente, pide. En pretérito o pasado, pidió. En futuro, pedirá.
Y en condicional, pediría. Volverán. En presente, vuelve. En pretérito, volvió. En futuro, volverá. En condicional, volvería. Todo lo que es condicional es terminación ría. Pasemos al siguiente. Otro ejercicio. Solución. Indica el tiempo de las siguientes formas verbales. El tiempo. En pretérito, miraba, ¿cómo diré? Miré. Aprobaría. En el condicional. Está dicho, es un check ahí, aprobaría, está en aprobaría. Es condicional. Tendré. En futuro, tendrá. Pero en futuro también está eso. Pienso, presente. Llovió, pretérito. Pediría, condicional. Volverán, futuro. Y no hay problema, solamente es poner un check. Aquí. A ver, vamos a ver. Las formas, el número de los verbos. El número implica singular o plural. Las formas verbales pueden presentar dos tipos de número, tanto el singular o plural. Bien, singular o plural. Singular es uno y plural es más de dos para adelante. Ahora, el singular, leo, estudia, escribe. En plural, leemos, estudiáis, escribe. El singular, cuando la acción la realiza una persona. En plural, cuando la acción es realizada por varias personas. Ejercicio 10. Estamos. En singular, estoy. En plural, estamos. Dormir. En singular, duermo. En plural, dormimos. En encontré. En singular, encuentro. Plural, encontramos. Ganaríais. Gano. Plural, ganamos. Bailaremos. Bailo. Bailamos. ¿Bien? Ahora, era es verbo cero estar. Era, es, plural, somos. Fueron, soy, plural, somos. Perdonaría, perdono, perdonamos. Seguir, sigo, seguimos. Leí, leo, leemos. Escribían, escribí, escribieron. Dormimos, duermo y el plural es dormiremos. Bien, listo. Entonces, con esto finalizo el asesoramiento. Entonces, espero que con esto ya haya un poco más de amplitud en el tema de lenguaje concerniente a los verbos. Entonces, con esto finalizo la sesión hasta el día de mañana en esta clase de asesoramiento o en este hora de asesoramiento, mejor dicho. Muy bien. Y con esto cierro la sala hasta el día de mañana. Esta diapositiva más tarde lo voy a subir al rubro lenguaje para que puedan visualizar. ¿De acuerdo? Entonces, hasta mañana. Hasta mañana, profesor.